pequeña plática en este día y al final de la plática vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a iniciar, espero que podamos compartir un poquito de los conocimientos y de las experiencias que tenemos en todo el ámbito educativo. Si en algún momento llego a perder el audio, por favor, indíquenmelo a través del chat. Y bueno, esta presentación se llama precisamente de la educación presencial a la educación en línea, el cambio de paradigma. Iniciamos con el nacimiento de la educación en línea, ¿verdad? Y dice el texto que con el objetivo de hacer llegar la educación a la población con problemas de acceso, aparecieron a través del tiempo diversas prácticas de educación a distancia por medio de un elemento mediador entre el docente y el discente. Generalmente este mediador ha sido una tecnología que puede ser el correo convencional, el radio, el televisor, la computadora, el internet. Precisamente en este nacimiento, ¿verdad?, de la educación, primero fue educación a distancia. Ustedes saben que a lo largo del tiempo ha habido una serie de olas, ¿verdad?, como lo dice Toffler en su libro, ha habido una serie de olas que han permitido la evolución de la tecnología. En el caso de la educación en línea, inició con la educación a distancia, ¿verdad?, alrededor de los años 1945-1950, cuando se dio lugar a la educación a través de libros, por un correo convencional, donde las personas iban, adquirían los libros en la universidad o la universidad simplemente se los enviaban y después los estudiantes lo que hacían era presentar exámenes que también enviaban por correo convencional y bueno, era una educación bastante tardada. Sin embargo, pues así fue como se dieron los primeros pasos en la educación a distancia. Y posteriormente, en la segunda ola aparecieron el radio y el televisor, ¿verdad?, a través de grabaciones que hacían los especialistas en determinada área del conocimiento y entonces los estudiantes a través de esos dispositivos tomaban las clases y presentaban exámenes ya fuera a distancia como en la primera ola o iban a las instituciones educativas nada más a presentar sus exámenes. Y la tercera ola, que es la que estamos viviendo en este momento, es la aparición de la computadora y posteriormente el internet, y entonces eso ha facilitado mucho esta interacción entre profesores y discentes, y bueno, la comunicación hoy en día es más ligera. No hay necesidad de ir a las universidades a presentar exámenes porque a través de las plataformas virtuales se puede hacer absolutamente todo. Compartir contenidos, presentar exámenes, interactuar entre profesores, entre estudiantes, etc. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la educación en línea? Bueno, tenemos acceso a la educación en línea en cualquier lugar y en cualquier momento. Se aprovecha de una manera muy efectiva el trabajo colaborativo, se optimiza el aprendizaje significativo, que hoy en día es un concepto muy en boga, muy utilizado, porque es necesario, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta los conocimientos previos que tiene el estudiante y además le suministremos toda la información de los contenidos que nosotros estamos viendo en un momento determinado, y entonces que el estudiante forme de la experiencia y de los nuevos conocimientos el aprendizaje significativo que le puede ser para resolver problemas y para satisfacer necesidades. Otra de las ventajas que tenemos en la educación en línea es el ahorro de tiempo y dinero, porque los estudiantes no deben desplazarse a las universidades, y el monto que deben pagar por el acceso al internet en día es relativamente bajo, aunque obviamente
tenemos el conocimiento de que la adquisición de los dispositivos electrónicos siempre son onerosos para todos, tengamos o no tengamos el dinero disponible. Hay posibilidad de trabajar fuera de línea porque afortunadamente podemos descargar los materiales y manipularlos en una computadora que no esté conectada en internet. Y entre otras ventajas, pues hoy en día el uso de la educación en línea, ¿verdad? Lo que más, el mayor valor tiene es la posibilidad de la interacción en poco tiempo, porque prácticamente lo podemos hacer de manera sincrónica, y entonces precisamente algo así como lo que se está haciendo en este momento en Esla, y entonces eso es efectivo. Los retos de la educación en línea. El reto principal de la educación en línea sigue siendo el mismo reto de la educación presencial: incrementar el nivel de calidad de la educación superior que se ofrece a la población. El hecho de que estemos hablando de otra modalidad educativa no quiere decir que los retos están cambiando. O sea, en Latinoamérica definitivamente nosotros seguimos en la lucha por el logro de una calidad en la educación, por mejorar en los sistemas en los que nos desarrollamos, ¿verdad?, en los que nos desenvolvemos, y entonces en la modalidad en línea el reto sigue siendo el mismo: lograr una calidad educativa, lograr que los estudiantes verdaderamente aprendan, y lo mejor es que los estudiantes puedan trasladar sus conocimientos a su vida cotidiana. Otro de los retos es promover la accesibilidad, porque todos tenemos conocimiento de que en los países latinoamericanos todavía no tenemos acceso a Internet, ¿verdad? Específicamente en las zonas marginadas, lamentablemente no tenemos la facilidad de conexión, y entonces es un reto para la educación en línea precisamente el acceso a ella. Integrar un sistema educativo más personalizado es otro de los grandes retos. Flexibilizar los sistemas educativos, poner a disposición materiales y entornos de aprendizaje interactivos, y trabajar colaborativamente. Esta es una variable bien importante hoy en día en la educación en línea: trabajar colaborativamente. Para las personas que fuimos educadas en la educación presencial no es un trabajo fácil. Hoy en día se está luchando porque los estudiantes desde la educación básica empiecen a trabajar de manera colaborativa, ¿verdad? Y que todos se sumen para lograr un objetivo en común. ¿Cuál ha sido la reacción en la educación presencial? Bueno, algunas universidades, ¿verdad?, han permitido e impulsado el uso de las tecnologías de información y comunicación por parte del profesorado en sus labores de docencia, haciendo énfasis en la aportación de esas herramientas en la educación universitaria. Esas han sido como las primeras universidades que han empezado por incursionar, por dar algunos pasitos dentro de la, no de la educación en línea precisamente, sino dentro de la integración de las TIC como parte de las herramientas que la universidad necesita. Y entonces, así, ¿verdad?, algunos profesores se han dado la tarea de explorar, de experimentar y valorar, ¿verdad?, qué se hace con la tecnología dentro del aula y qué se puede hacer con la tecnología fuera del aula. Hasta dónde pueden llegar con el uso de la tecnología en cada una de sus disciplinas y cómo pueden hacerlo. Esto es lo que Bates llama el imperativo tecnológico, ¿verdad? Y Bates a lo que se refiere cuando usa este concepto es que la tecnología hoy nos obliga
La tecnología hoy no puede pasar desapercibida en nuestras instituciones educativas, indudablemente, y mucho menos en nuestra práctica docente. ¿Por qué? Bueno, porque el avance tecnológico nos tiene totalmente rebasados, nos tiene totalmente inmersos en el uso de este tipo de herramientas y en el uso de este tipo de dispositivos, y entonces han habido profesores que empiezan a incursionar, a ver qué es lo que pasa con el uso, cuáles son los beneficios que pueden lograr o cuáles son los inconvenientes que pueden encontrar a partir del uso, y entonces empiezan a ver qué pasa dentro y fuera del aula, y empiezan a ver qué es positivo y qué es negativo para sus estudiantes, y todo ha sido como que un proceso personal por parte de los profesores, cuando la universidad no ha hecho el compromiso especial para integrar la tecnología por convicción. Y entonces vemos, ¿verdad?, en la reacción en la educación presencial, que otras universidades han elaborado un plan estratégico para la incorporación de las tecnologías en todos los ámbitos de la institución, que van desde la docencia, pasan por la investigación y por la gestión o administración de la universidad. Y bueno, teniendo este plan, las universidades, ¿verdad?, hacen más ordenado el proceso de integración de las tecnologías, pueden medir mejor cuáles son los beneficios, ¿verdad? Ya no se está haciendo de manera personal, ya no son los profesores específicamente los que están haciendo los análisis de lo que sucede con la integración de la tecnología en su vida cotidiana, en su quehacer laboral y además en su quehacer como docentes, sino que la integración es total en la institución. Y por último, encontramos universidades que han optado por crear sus propias versiones virtuales, ¿verdad? En el caso de México, el TEC de Monterrey es una universidad pionera en la integración de la versión virtual. Alrededor del año 1987, el TEC de Monterrey empezó a utilizar, ¿verdad?, una plataforma tecnológica en la que podían los docentes subir sus materiales y compartirlos con los estudiantes, y a medida que la web ha ido avanzando en tecnología, pues esta y otras universidades del país han ido también avanzando e incorporando las versiones virtuales, pero creadas de cero, o sea, creadas con una estrategia totalmente bien pensada, ¿no? Y hemos llegado al punto en México en el que puedo compartirles que en el año 2012, por decreto de ley, se creó la Universidad la Universidad Abierta y a Distancia de México, que es una universidad 100% en línea y que hoy en día cuenta con 80,000 estudiantes. Si ustedes se fijan, en 2 años prácticamente la universidad ha crecido de una manera significativa, ¿verdad? Y bueno, se está trabajando precisamente en ese cambio de la educación presencial a la educación en línea. Y entonces la pregunta es, ¿educación presencial versus virtual? ¿O por dónde va el asunto, ¿no? Entonces, dicen algunos autores que seguimos con la idea de que solo la educación presencial es de buena calidad, y en algunas instituciones se concibe la aplicación de las TIC solo para estar al día con la evolución tecnológica que se vive, pero no por la firme convicción de los beneficios que ofrecen los entornos virtuales. Y bueno, al respecto yo tengo que decirles que no necesariamente estamos en la posición de dividir las modalidades de aprendizaje. Realmente no es hacia allá el camino correcto, ¿no? Aunque efectivamente hay universidades como la que le nombré hace un ratito,
que están dirigidas específicamente a la educación en línea, no tiene que haber un divorcio entre ambas modalidades, ¿no? Y definitivamente debemos abandonar la idea de que la educación en línea es una educación de baja calidad, una educación de segunda, una educación donde estudian solamente los que no fueron aceptados en la educación presencial, o los que se casaron, o los que tuvieron que trabajar, o las que se embarazaron y no tuvieron otra opción porque tienen que cuidar a los niños. No, definitivamente no. En la educación en línea están inmersos, ¿verdad? Una gran cantidad de estudiantes, de personas valiosas que efectivamente tienen compromisos de otro tipo, aparte del compromiso académico, pero que le han demostrado a la sociedad en general la calidad del aprendizaje que ellos han obtenido a través de la educación en línea específicamente, ¿no? A través de la educación a distancia. Y seguimos con la misma pregunta, educación presencial versus virtual, y entonces dice, la principal diferencia entre ambas modalidades es el medio de comunicación. No podemos seguir haciendo lo mismo en medios distintos, aunque nuestras finalidades educativas y los resultados que perseguimos sean los mismos. Y eso es efectivamente, ¿no? Es totalmente cierto. La diferencia entre ambas modalidades, la única diferencia son los medios de comunicación, mientras en la educación presencial nosotros tenemos una socialización directa, ¿verdad? Una relación directa entre el docente y el estudiante, entre los profesores y entre los estudiantes. Bueno, efectivamente la educación en línea nos lleva a otros medios de comunicación a través del uso de dispositivos tecnológicos. Sin embargo, hoy en día, la facilidad de comunicación a través de los dispositivos es un fenómeno que ya es una realidad. Lo único que nos falta prácticamente es poder tocarnos, ¿no? Virtualmente. Pero esta plática que tenemos nosotros hoy en día es una muestra de ello. Ustedes están en Guatemala, creo que la mayoría, y yo estoy en México y estamos compartiendo en este momento en tiempo real un tema que nos interesa a todos. Entonces, la diferencia es que ustedes y yo en este momento no nos podemos dar un abrazo, sin embargo nosotros nos podemos comunicar perfectamente. Si abrimos los micrófonos todos podríamos hablar al mismo tiempo, ¿no? Exactamente como sería en el salón de clases cuando el profesor le pide a los estudiantes, pues en un momento de jerga, ¿verdad? Les pide a los estudiantes, bueno, ¿saben qué? Vamos a poner orden porque solamente uno puede hablar para que nos entendamos. Es exactamente lo que pasaría en este momento si todos abriéramos nuestros micrófonos. Y seguimos con la misma pregunta, y dicen otros autores que es impostergable que el sistema presencial de las instituciones de educación superior incorporen en sus procesos de enseñanza-aprendizaje a las tecnologías de información y comunicación, ya que estamos viviendo en la sociedad de la información y el conocimiento donde la tecnología tiene un papel determinante. Y bueno, yo puse en esta presentación las dos formas de llamar a nuestra sociedad hoy en día, porque aunque para mí estamos viviendo en la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Muchos discuten al respecto y dicen, no es del conocimiento, es de estamos viviendo en la sociedad de la información, viviendo en la sociedad de la sobreinformación, ¿no? Porque el Internet nos da acceso a muchísima información indiscriminadamente. Tú puedes entrar al Internet y puedes tener acceso a información veraz, a información validada, información seria, y también puedes tener acceso en Internet a muchísima información que no vale la pena. Y si no tienes la capacidad para hacer la discriminación entre una y otra, pues definitivamente nos quedamos solamente en la era de la información, ¿no? Sin embargo, yo
Discuto bastante cuando entre investigadores tocamos el tema, yo discuto bastante el punto, porque yo sí creo que somos bastante críticos, yo sí creo que los estudiantes hoy en día son analíticos, aunque sin duda no me aparto de que tenemos muchísimos problemas. Sí veo que los estudiantes pueden discernir entre una clase de información errónea, incorrecta, y una información veraz, seria y verídica. Y bueno, seguimos en esta charla con la misma pregunta, ¿no? Educación presencial versus virtual. Y entonces decimos, la alternativa que tienen las instituciones de educación superior para enfrentar los retos de la sociedad del conocimiento, que es el concepto con el que yo comulgo, es recurrir a la combinación de la educación presencial con la instrucción en línea, haciendo una distinción entre lo que se presenta y lo que se enseña, entre lo que se aprende y lo que se enseña, perdón, y también haciendo una diferencia entre la distribución de los aprendizajes a través de los distintos medios. Y esto precisamente es lo que entiendo y según lo que me han compartido algunos compañeros de su universidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento la Universidad de San Carlos de Guatemala? Está teniendo una apertura para que los docentes superen este reto al que nos estamos enfrentando en la educación presencial, y entonces que integren la instrucción en línea a sus actividades pues en el salón de clase, ¿no? Beneficios, ahorita más adelante los vamos a ver, hay muchísimos beneficios de la integración de ambas modalidades. Y bueno, lo más importante es hacer la diferencia entre qué es lo que aprendes y qué es lo que enseñas y cuál es tu rol como facilitador del aprendizaje en este tipo de educación, en esta tercera modalidad, porque de la unión de la educación en línea y learning, como le llaman en Estados Unidos, ¿verdad? Y de la educación presencial, de esa mezcla sale el blended learning, lo que para nosotros es la educación mezclada, la educación combinada, la educación mixta. Depende del país, hay una forma de llamarlo. En México específicamente le llamamos educación mixta. Bueno, dice, no se trata de la educación presencial versus la virtual. Definitivamente la educación presencial no va a desaparecer, pero sí debe transformarse. Y eso es indudable. Todos los que estamos hoy en día inmersos en cualquier modelo educativo debemos tener conciencia de que la tecnología nos tiene arropados. Y entonces no podemos, ¿verdad?, dejar pasar la idea de que los nativos digitales tienen la tecnología, parece que integrada en su cuerpo, parece que integrada en su persona, ¿no? Mis hijas, por ejemplo, no conciben la vida sin un celular, sin el internet. De hecho, aquí en la casa se va el internet 5 minutos y se va la luz y no pasa nada, ¿no? Pero se va el internet 5 minutos y de una vez bajan las dos. Mami, ¿qué pasó? Se fue el internet, ¿no? Y no es solamente con las hijas de Katiuska, o sea, eso es un común denominador entre los nativos digitales. La mayoría de ellos tienen la tecnología integrada en su vida cotidiana. Y entonces nosotros como docentes no podemos apartarnos de esa realidad ni podemos quedarnos atrás. ¿Por qué? Porque ¿qué está sucediendo con los docentes que se quedan atrás? Bueno, pues lamentablemente están propiciando situaciones como aburrimiento, porque los estudiantes ya hoy en día no están para escuchar solamente,
Los estudiantes hoy en día están para construir su propio conocimiento, ¿verdad? Y además para aportar a partir de las experiencias previas que ellos traen. Y entonces viene este concepto de blended learning o educación mixta, como le llamamos nosotros, y dice Cavero y Llorente: la innovación en el sistema educativo implica una convergencia entre lo presencial y lo virtual, no como una búsqueda de reemplazar las experiencias de aprendizaje en el aula, sino como una estrategia para mejorarlas, para ampliarlas y para transformarlas mediante la combinación de espacios, y aquí nos dicen ellos, las clases tradicionales y las clases virtuales, ¿verdad? Mediante la combinación de tiempos, cuando estamos refiriéndonos a los momentos presenciales, los momentos no presenciales, de recursos, cuando nos estamos refiriendo a recursos analógicos y digitales, y además donde los protagonistas modifiquen sus roles en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es definitivo y es la parte más álgida de la educación en línea, la modificación de los roles. ¿Por qué? Porque los profesores debemos abandonar definitivamente el concepto de ser el que enseña, de ser el centro de la educación, y el centro de la educación se lo debemos trasladar a los estudiantes y nosotros quedarnos solamente como los facilitadores del aprendizaje. Nosotros no es que nos quedamos al margen realmente, esa no es mi concepción al respecto, pero sí creo, ¿verdad?, que damos lugar, nos ponemos en un lugar donde solamente fungimos como orientadores, ¿no? Les decimos al estudiante qué van a buscar y dónde lo pueden buscar, cómo lo pueden buscar, pero ellos hacen todo el proceso. Realmente nosotros estamos en la parte de atrás para que ellos construyan su propio conocimiento. Y entonces dice acerca de la educación a distancia, que la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la educación mixta y en línea hace que las instituciones trasciendan no solamente sus fronteras geográficas, sino también las del aula, al permitir que el acto educativo se produzca en cualquier momento y lugar. Y bueno, indudablemente, ¿verdad? Ustedes tienen una educación presencial, creo que al 100% en su universidad. Sin embargo, es importante que sus procesos educativos empiecen a tener una apertura, ¿verdad?, en momentos y lugares diferentes. Y yo al respecto les puedo compartir en una clase de estadística que estoy tomando en línea, que bueno, los profesores están en Colombia, y yo puedo tener con ellos una sesión como la que estamos teniendo en este momento, sincrónica, donde yo les pongo a los profesores mis dudas, donde los profesores utilizan el software estadístico en tiempo real y explican, y además nos dicen más o menos a partir de los resultados que salen del SPSS, que es el software que utilizamos, nos dicen cuáles son los posibles análisis que se pueden hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, como en una clase presencial, voy tomando mis notas y voy haciendo construyendo mi propio aprendizaje. Sin embargo, posterior a esto, cuando los profesores nos envían los videos, ¿verdad?, que es a lo que se refiere que se produzca el acto educativo en cualquier momento y lugar, cuando nos envían los videos, yo puedo percibir que hay muchas cosas que en el momento que el profesor lo está diciendo a mí se me tapa, y que son cosas determinantes específicas para los métodos estadísticos que estoy utilizando. Y, oh, buen punto, se me olvidó anotar que aquí solamente puedo colocar
variables cuantitativas, por ejemplo, y resulta que yo voy a hacer el ejercicio y entonces me encuentro con las disyuntivas, ¿por dónde me voy? Elijo variables cuantitativas o variables cualitativas, ¿no? Y entonces estoy en este proceso y cuando regreso al video me doy cuenta que es efectivo, es eficaz, verdaderamente me sirve volver a ver la clase del profesor. Entonces, hoy en día en la educación presencial, una opción es que los estudiantes graben con algunos dispositivos, lo cual muchas personas pues no están de acuerdo, porque esos videos pueden ser utilizados para cualquier otra cosa que no sea precisamente la de aprender. O que los profesores tomen como alternativa grabar pláticas, ¿verdad? O grabar clases donde solamente se vea al profesor y que los alumnos puedan recurrir a ellos después de que el profesor ha realizado su clase de manera presencial. Dice, los beneficios para los académicos del Blended Learning, la administración y el hospedaje del curso, un curso que ustedes pueden estar renovando todo el tiempo, un curso que ustedes pueden estar modificando todo el tiempo, sin embargo, está guardado en línea en un servidor específico donde nada se va a revolver y nada se va a cambiar, a menos de que ustedes mismos lo hagan. Hay una tecnología pedagógica para diseñar, desarrollar e instrumentar cursos, es decir, hoy en día no empezamos de cero, hoy en día no tenemos que ponernos a romper la cabeza, Dios mío, ¿por dónde empiezo? ¿Qué va primero? ¿El objetivo? ¿Cómo lo redacto? ¿Cómo lo hago? No, 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 hoy en día existe toda una tecnología pedagógica para construir los cursos en línea o el complemento de tu curso presencial, llevarlo a una plataforma virtual. Solamente el complemento, no todo tu curso. Existe la posibilidad de incorporar en los cursos los textos que ustedes manejan en clase, los accesos a las páginas web que les interesa que los estudiantes consulten, los archivos de audio y video que ustedes pueden construir o que pueden utilizar de otros profesores con el respectivo permiso, por supuesto. Pueden subir las presentaciones multimedia, pueden utilizar libros electrónicos, que hoy en día con este movimiento del Creative Commons hay muchísimos libros en línea con acceso gratuito y que son de excelentísima calidad y además resultado de investigaciones serias que se hacen en distintas instituciones educativas del nivel superior en una diversidad de países. Otro de los beneficios que obtenemos de la educación mixta es la posibilidad de hacer uso de la tecnología pedagógica colaborativa, lo que yo les decía hace un ratito. Los niños, los jóvenes, nuestros jóvenes están siendo formados para trabajar colaborativamente. El individualismo en el que nosotros fuimos formados, quiero pensar que la mayoría de ustedes tienen más o menos mi edad, fuimos formados en una educación bastante individualista y hoy en día la pedagogía está cambiando, hoy en día la pedagogía va más hacia el trabajo colaborativo, hacia el trabajo en equipo, no tanto hacia la división del trabajo en un grupo, sino a trabajar todos en pro del logro de un mismo objetivo, ¿no? La educación mixta también beneficia a los académicos por la interacción y el intercambio de ideas y materiales que propicia entre profesores y alumnos y entre alumnos. También facilita el uso de herramientas de colaboración como foros, wikis o documentos compartidos donde todos podemos trabajar al mismo tiempo. Cuando yo estoy impartiendo clases en línea, 100% en línea,
no imparto clases en educación 100% presencial. Entonces, estas herramientas de colaboración son muy efectivas. ¿Por qué? Porque todos los integrantes del equipo, incluso yo como profesora, podemos interactuar en el mismo momento que estamos escribiendo, por ejemplo, un ensayo, que estamos haciendo, por ejemplo, la solución de un problema porque utilizamos la técnica del ABP o cualquier tipo de técnica o estrategia didáctica que estemos utilizando, la podemos compartir en un documento, ¿verdad?, a través de plataformas que son 100% gratuitas. ¿Cuáles, Katy? Bueno, por ejemplo, el Google Drive, Google Documents, podemos utilizar para hacer este tipo, el Dropbox, para hacer este tipo de sincronía, donde todos trabajamos, ¿verdad?, al mismo tiempo y además nos podemos comunicar para, oye, yo no estoy de acuerdo con eso que estás escribiendo, yo no estoy, yo no coincido con ese punto de vista. Bueno, para hacer una serie de intercambio de ideas existen todas estas herramientas de colaboración que son gratuitas. Eso no lo podemos perder de vista. Para los investigadores, ¿verdad?, la educación mixta ofrece la administración y el hospedaje de proyectos de investigación, así como un modelo ejecutivo en donde es posible organizar, administrar y gestionar los recursos humanos y económicos a través de herramientas informáticas. Hoy en día existe una serie de herramientas tecnológicas que a los investigadores nos abren las puertas para hacer un trabajo colaborativo, ordenado, real, estructurado, ¿verdad?, a partir de un proyecto que hayamos construido y que podemos realizar en conjunto con personas no solamente de nuestra universidad, sino de cualquier parte del mundo que desee colaborar con nosotros. Dice, respecto de la educación mixta, los sistemas de educación mixtos no son nuevos. Lo que es nuevo es el reconocimiento de su potencial para ayudar a rediseñar los ambientes o escenarios educativos que fortalezcan las experiencias de enseñanza y aprendizaje, como resultado del uso de los avances tecnológicos más recientes, como todos lo sabemos, del internet, de computadoras portátiles, de teléfonos celulares, de juegos electrónicos, tablets, simuladores, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad no es que sea un sistema educativo novedoso, no. Lo que pasa es que nosotros hasta ahora le estamos dando el reconocimiento a la importancia y a los beneficios que nos brindan dentro del modelo educativo que nosotros nos encontramos, que en este caso es el presencial. Realmente esta modalidad educativa fortalece las experiencias de enseñanza-aprendizaje y no lo dice Katiuska, lo dicen una serie de investigaciones que más adelantito vamos a ver que lo fundamentan. Dice, el paradigma está cambiando. El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso cognitivo y motivacional a la vez. Para la obtención del éxito académico y de aprendizajes eficaces, los alumnos necesitan dos cosas, dos ingredientes importantes. Uno es la voluntad y otra es la habilidad o el conocimiento. Y dice aquí, el poder hacerlo, tener las capacidades, los conocimientos, las estrategias y las destrezas necesarias, ¿verdad? Eso se refiere al componente cognitivo y el querer hacerlo, es decir, tener la voluntad, la disposición, la intención, la motivación intrínseca o como componente motivacional, ¿verdad? Para poner en marcha los mecanismos cognitivos en función de lograr objetivos o metas pretendidos. Entonces,
Realmente el estudiante, sea en la educación, en la modalidad educativa que se encuentre, sea en la educación en línea, en la educación presencial o en la educación mixta, el estudiante necesita de ambas cosas. El estudiante necesita de la voluntad y de las habilidades para realizar las tareas que le permitan llegar a un éxito académico, o por lo menos a satisfacer académicamente los requerimientos que necesita para graduarse y además para aprender. Entonces, sí está comprobado, ahorita lo vamos a ver, que esta modalidad hace que los estudiantes se motiven aún más. El uso de la tecnología combinado con el acompañamiento del profesor en las clases en línea hacen que haya una motivación mayor y que haya una participación mayor del estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dice, existe evidencia empírica de autores como Mori Thompson, Fisi Merisotis, que demuestra que las prácticas educativas mediadas en ambientes virtuales de aprendizaje pueden conseguir los mismos resultados que la educación presencial. Y esto se los escribí por lo que les decía al inicio de la plática. Muchas personas piensan que la educación en línea o la educación a distancia es de menor calidad que la educación presencial. Y no es cierto. En Inglaterra, estos autores han hecho una serie de investigaciones que evalúan a las personas que egresaron de universidades 100% en línea en su campo laboral, y los resultados en conocimiento, en habilidades y en destrezas han sido exactamente los mismos que los estudiantes que egresaron de un sistema de educación presencial, y en algunos casos han sido hasta mejores los resultados de las personas que estudiaron en ambientes virtuales. Y bueno, es lógico pensarlo porque el nivel de compromiso de este tipo de personas que alcanzan un título a través de la educación virtual, pues obviamente hicieron un esfuerzo superior combinando las actividades académicas con las actividades personales y laborales. Que indudablemente también se escribo aquí, Russell en el año 1999 hizo un estudio que sostiene todo lo contrario, ¿verdad? Él dice que no, que la educación presencial sigue estando por encima de la educación virtual. Entonces, hay diversas opiniones. Seguimos aquí con otra investigación que indica que la eficacia de los programas mixtos no depende de la tecnología empleada. Esto es un dato bien importante para quienes queremos iniciar en este proceso de la educación mixta. Y dice además el autor, ni de la proporción de sesiones presenciales o a distancia, o sea, no importa si son más las presenciales o si son menos las sesiones que tenemos en línea con nuestros estudiantes. Lo que es importante son los diseños pedagógicos, el uso adecuado de los recursos y, crucial, y la preparación y disposición del profesorado. Nosotros no podemos pretender enseñar una serie o no podemos pretender que nuestros estudiantes desarrollen una serie de competencias y habilidades si nosotros mismos no las tenemos. Entonces, antes de iniciar el proceso de cambio de paradigma, es importante que nosotros mismos integremos a nuestra vida cotidiana el uso de las tecnologías y a nuestra vida docente, que integremos el uso de la tecnología y además que entendamos y reconozcamos el beneficio que podemos obtener de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque podemos empezar por nombrar que nos ahorran muchísimo trabajo las tecnologías a través e impartir
ciertas partes de la clase a través de plataformas virtuales. Por ejemplo, ustedes pueden poner un examen en línea que se califica solo o que se califica automáticamente, no solo. Y entonces por ahí, pues ya ustedes están liberando un poquito de la carga de trabajo que los docentes generalmente tenemos en la educación presencial con exámenes en papel. Dice además, otras investigaciones realizadas por Suárez y Anaya en el año 2004 demuestran que existe un mayor nivel motivacional en los estudiantes pertenecientes a las modalidades de educación mixta y virtual, lo cual, sostienen los autores, es coherente con el tipo de alumnos que atienden estas dos modalidades. Generalmente estos estudiantes están más interesados en aprender, en ampliar sus conocimientos, sus competencias, y están más interesados en realizar estudios formales, ¿verdad? También debe tomarse en cuenta que la mayoría de los estudiantes que están inmersos en la educación virtual y en la educación mixta tienen experiencia profesional previa que les hace conferir una vertiente más práctica a sus aprendizajes y por tanto más significativa y también más motivadora. Entonces sí es muy interesante toda esta perspectiva que hay acerca del cambio de paradigma. Yo sí creo que existen diferencias bastante marcadas e identificadas entre los estudiantes que tenemos en las diversas modalidades. En este preciso momento yo estoy haciendo un estudio comparado de la apropiación tecnológica que existe en los estudiantes de educación superior en 3 países. Esos 3 países son México, Guatemala y Venezuela. Y bueno, me estoy dando cuenta, además de buscar la diferencia por país, yo estoy buscando la diferencia por modalidad, incluyo las 3 modalidades en el estudio, la educación presencial, la educación en línea y la educación mixta, y son curiosísimos los resultados previos que he sacado en esta investigación, ¿no? Si bien es cierto que no existen diferencias por países entre la apropiación tecnológica que poseen los estudiantes, es bien cierto que existe una marcada diferencia entre los estudiantes de las 3 modalidades, independientemente del país, y además es bastante marcada la motivación para estudiar y además para acceder a la tecnología de los estudiantes que están en las 3 modalidades distintas. Entonces, yo creo que los investigadores estamos consiguiendo resultados interesantes. Yo creo que los investigadores estamos trabajando en función de cómo desmitificar la educación virtual y la educación combinada, como de quitarle la idea a las organizaciones y a las instituciones de educación superior de que la única vía de llegar a un aprendizaje significativo es estando en un salón de clase 8 horas al día. Yo creo que nosotros estamos dando el paso para que exista una combinación y una apertura por parte de las autoridades y, lo más importante, por parte de los profesores. En los profesores está la clave del éxito de la educación virtual y la educación mixta. Y si ustedes me dicen, ¿cómo crees? Si los estudiantes tienen una motivación intrínseca, el profesor no tiene nada que ver. Comprobadísimo, se los puedo compartir tanto por experiencia personal como estudiante de cursos en línea, como por experiencia como docente en cursos virtuales. Les puedo compartir que la clave del éxito es la interacción y comunicación del docente y los estudiantes en este modelo.
Entonces realmente la educación, la comunicación o la socialización no se pierde, solamente cambia de medio. Y dice, ¿y qué pasará con los maestros? En los tres casos les comparto, tanto en la educación presencial, en la modalidad virtual o en la mixta, siempre necesitaremos de un maestro que nos oriente y que haga el papel de facilitador del aprendizaje. Les decía hace un ratito, tenemos que dejar de ser la primera persona en el salón de clase, dejar el puesto del centro, que es tan difícil, ¿verdad? Cuando fuimos formados en una educación tradicional, y pasarnos a ser el facilitador del aprendizaje que permite que el centro sea el estudiante. Y bueno, hasta ahora, se los comparto por experiencia, ninguna tecnología ha logrado sustituirnos, por lo menos en mi caso y en los casos de las universidades donde yo trabajo, que es el TEC de Monterrey y la Universidad Abierta y a Distancia de México, todavía eso no sucede. Los profesores seguimos teniendo una importancia y seguimos siendo necesarios para acompañar a nuestros estudiantes en esta clase de educación. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención. Espero que esta corta plática les sirva para motivarlos. Sé que su universidad está haciendo un grandísimo esfuerzo para que ustedes como profesores se integren a todo este proceso de educación mixta. Sé que ustedes tienen una plataforma robusta que están empezando a utilizar y además sé que ustedes están siendo capacitados para que integren esta modalidad en sus prácticas cotidianas de docencia. Entonces no me queda más desearles muchísimo éxito y ponerme a sus órdenes en lo que necesiten para diseño, para diseño del material instruccional y bueno, incluso hasta para dar alguna plática específica de cómo impartir una clase en este tipo de educación combinada. Aquí les dejo mis datos de contacto y yo estoy para servirles. Muchísimas gracias por haberme invitado.